Arsenal es un equipo que invita a verlo. O sea, por momentos realmente es un placer ver jugar a este equipo. Eso es un montón, lo logró después de mucho tiempo. Robinson. Ahora viene para Daniel James. Pretende girar contra Tomiyasu. La custodia fiel de la pelota por parte de Thomas Partey. Ah, bueno. Vestiste, Thomas Partey, haceme el favor. La tiene Gabriel. 1 minuto con 30 para el final. Thomas Partey. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Noche de miércoles, lluviosa en Buenos Aires, todavía con un poco de calor por acá. Pero bueno, acá estamos, después de lo que fue la victoria con Fulham. El Arsenal el fin de semana ganó un partido más en la Premier, 3 puntos más en esta carrera por el título. En un partido, la verdad que bastante más cómodo de lo que se presentaba. Ya lo analizamos en el podcast del lunes, lo estuvimos ahí desmenuzando un poco con Mati Terzi, charlando. Está cargado en YouTube por si lo quieren ir a ver, por si lo quieren ir a revisar. Y en la previa de lo que es la presentación frente al Sporting Lisboa, por la UEFA Europa League, mientras ya mismo empieza a sumarse la gente ahí al chat. Lo veo a Aldo Bar, lo veo a Diego. Bienvenido, pónganse cómodos. Decíamos en la previa de lo que es este partido de la Europa League. Tenemos entonces un stream especial, otro stream con Diego Latorre, otro stream de análisis, y está toda la banda ahí sumándose, así que nada más para decir, nada más para agregar, le damos paso entonces ya mismo a Diego Latorre. Diego, bienvenido a este stream en Twitch. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Rodri? ¿Qué ¿Todo tal? tranquilo? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden. La verdad que esta semana no nos podemos quejar. Arrancamos la semana de la mejor manera. El equipo el domingo dio una de sus mejores versiones, ¿no? De una gran producción. Sin duda, para mí el primer tiempo del otro día está, creo que marcado dentro de los mejores, no sé si segmentarlo así, primeros tiempos del Arsenal, pero el equipo tuvo todo. Después de un comienzo parejo, que íbamos tanteando al rival y descubriendo un poco los caminos del partido, llegó ese primer gol anulado y apareció la liberación del equipo, la soltura, empezó a generar por todos lados, a asociarse, a respaldarlo con la contundencia y me parece que después del primer gol el Arsenal hizo jugadas espectaculares, de una calidad de resolución, de una capacidad colectiva para jugar que fue un deleite verlo al Arsenal en ese primer tiempo. Y en el segundo, bueno, ya el partido estaba definido y por supuesto lo miramos con nosotros, ya sin la intriga por el resultado, sin esa inquietud que a veces te invade cuando el resultado está parejo, está ahí medio en suspenso. Así que bueno, fue un partido de los mejores de la era Arteta, sin duda. Sí, yo les decía un poco en el chat que hablábamos ahí internamente mientras mirábamos el partido, en un momento era los Globetrotters, pelotas, gente que hacía pases sin tocar la pelota, toquecitos sutiles para que el juego siga fluyendo. Era un deleite total en ataque en algún momento, en algún que otro pasaje. Y buenas noticias también con el ingreso de Gabriel Jesús. Todo muy positivo en Craven Cottage, la verdad, ¿no, Diego? Sí, el equipo me hizo, o sea, la verdad que siempre me sentí, cuando veía los partidos del Arsenal, me siento, por supuesto que siempre está en peligro, porque la línea entre ganar y perder a veces es tan delicada que evidentemente nunca estás del todo pleno para mirar un partido, pero cada vez que hoy me siento a ver al equipo, me siento frente al televisor, no anticipo el drama. Claro. Me siento conectado con el equipo, representado por el fútbol que juega el equipo. Y sí, que la Premier League es tan exigente, tan cambiante, pero que el equipo siempre está garantizando ciertas cosas que van a suceder. Claro. Puede haber un error de Gabriel en el fondo, de Saliba, un mal cálculo, el arquero puede
ponerle ese punto de tensión a una jugada, porque cuando no encuentra pase se demora un instante más, pero sé que el equipo va a tener respuestas futbolísticas y anímicas para afrontar los partidos. Después podrá perder algún partido como lo hizo, sin que nadie nos supere, futbolísticamente. Hemos tenido algún pasaje por ahí que no encontramos, Sí, no salieron las cosas, pero normal en cualquier equipo de fútbol en claro. la tierra. Sí, La tierra. hay también errores individuales que son naturales también, los jugadores se equivocan, una toma de decisión, en un error de concepto a veces, no sé, son cosas, pero es cierto que ese margen de error se ha reducido cada vez Sí, más, y el equipo funciona cada vez mejor y tiene partidos como este de superioridad, de dominio. Yo lo hablaba con Mati el otro día, el lunes, y decíamos, capaz uno no tomó dimensión de lo que fue el triunfo por la gran actuación que tuvo el equipo, pero Fulham, en Craven Cottage, o sea, un equipo que esta temporada en la Premier es una de las revelaciones, de local, ¿no? En una cancha que también muy particular en sí misma, ¿no? Con dimensiones chicas, con la gente cerca, con muy diferente a lo que es el Emirates, por ejemplo, y donde capaz otros equipos tuvieron problemas, y la verdad que Arsenal en ningún momento, más allá de alguna que otra tapada de Ramsdale o algún que otro pasaje donde hubo algún crecimiento de Fulham, pero fue esporádico, muy de chispazos, ¿no? Muy intermitente. Arsenal controló de principio a fin, me parece. totalmente. Sí, yo tenía las reminiscencias del partido de ida que nos había costado mucho. Claro, Eh, y casualmente. entonces, claro, al jugar de visitante con un equipo áspero, duro, consistente, ordenado. No sé si describirlo como una virtud ordenado, pero sí que si el orden acompaña todo esto que te estoy diciendo, son equipos que hay que ganarles. Y hay que Sí, ganarles, y hay que tener mentalidad. El Arsenal viene a jugar entre semana. claro, No sé cómo toman, cómo piensan, cómo encaran los jugadores los partidos de entre semana también, porque evidentemente ante la inminencia de poder aspirar ya directamente a ganar la Premier League, estos partidos se entrometen y cuesta, ¿no?, encajarlos dentro de una dinámica de Premier League, sobre todo sí, como se están jugando fases que todavía no son tan determinantes y contra rivales que en lo potencial son un poco inferiores al Arsenal. Entonces hay que hacer como un ejercicio de estar ahí, de concentración, de darle valor a cada partido, y eso genera un desgaste a largo plazo, porque no nos claro. olvidemos que el Arsenal está repitiendo mucho. Algunos jugadores, el otro día Saka, dentro de un equipo virtuoso que jugó verdaderamente bien, Saka se lo vio sin esa reacción, sin esa chispa, le Sí, sacaban la poco pelota, no participativo. participaban. Sí, y en las disputas individuales que valga el juego de palabras, saca ventaja en el 2-1, en ese metro que llega con la punta del pie, en ganarle por astucia a un defensor, saca un Mm, tiempo, un metro, un centímetro, y en eso consiste un poco atacar, ¿no? Estar con la chispa necesaria para provocar que en esos duelos individuales se transformen en desequilibrio. Y el otro día lo vi a Saka, lógicamente, por la secuencia de partidos que ha jugado, lo vi un poco con falta de chispa. Pero no sé si jugará de titular mañana, pero bueno, ojalá que pueda tener 3-4 días de descanso, que sí. sepan administrarle bien las cargas, porque lo necesitamos a tope para el final de la temporada. Bien, sí, totalmente. Jugador clave, vital. Clave. La verdad que la diferencia que hace en ataque es. De hecho, lo habíamos hablado, ¿te acordás? Justamente el stream pasado, donde hicimos con vos el análisis un poco de este ataque que tuvo Arsenal con falso 9 en algunos partidos, la influencia de cada uno, y dimos algunos números de Saka, y es un jugador que siempre convierte un gol para abrir el marcador, o el gol del empate, siempre muy determinante en los resultados.
Y bueno, es un futbolista que canaliza también gran parte de los ataques de Arsenal. También lo dijimos, apoyado por Odegaard, por Ben White y demás, pero no es casualidad que el equipo vuelque mayormente sus acciones ofensivas por esa banda, ¿no? Por la derecha, porque tiene un jugador que es indescifrable. O sea, la pelota en los pies de Saka y cualquier cosa puede suceder, ¿no? Sí, ha levantado mucho Martinelli. Sí, Un jugador que a mí sí. particularmente, sobre todo cuando los espacios se van haciendo cada vez más estrechos, me parece que tiene un montón de cualidades que le da al equipo, pero estamos encontrando un Martinelli que llega abajo del arco, goleador. Creo que la incorporación de Trossard le ha dado un salto cualitativo al equipo, un jugador notable, notable por todo lo que le da al equipo. Le da mucho. Me parece que si el fútbol consiste en engañar, en desarticular a los rivales con pequeñas cosas, esconder la pelota, girar, cambiar de pierna, cambiar el paso, el ritmo, quebrar, ir gambeteando sobre los pies del rival para salir de las trampas, de la complejidad. Creo que eso Trossard lo maneja de una No, forma muy magistral. natural. Sí, muy natural. Porque incluso no es veloz, no es un No, jugador muy veloz. Pero no. para mí la velocidad en el fútbol está no en cuestiones ligadas a lo atlético solamente, sino en cómo resolvés, si sos delantero, cómo manejás la habilidad que tenés para engañar con el cuerpo, con tu habilidad, en eso, ¿no? En los frenos, en los cambios de ritmo, en los giros. Me parece que en eso ahorra tiempo y le saca diferencia a su adversario, a pesar de jugar el lateral derecho del Sí, Fulham. Era un jugador mucho más veloz, mucho más, aceleraba mucho más en la carrera sin pelota, pero después está la pelota. Y con la pelota, como este jugador Trossard sabía lo que iba a hacer, o por lo menos no podían adivinarle el adversario lo que iba a hacer, ya sacaba ese metro, ya sacaba ese espacio para el desborde, ya se frenaba antes de tiempo y desorientaba al rival. Me parece que nosotros estamos conociendo a un futbolista que antes lo veíamos por ahí en otro equipo, pero ahora al analizarlo tan detenidamente y a tenerlo ahí, nos está sorprendiendo. A mí me está sorprendiendo, está sacando sí, cosas de su caja de sorpresas que sí. no sabía que las tenía. Total, sí, a ver, uno lo tenía como un jugador destacado de la Premier, claramente, porque de hecho, yo lo dije cuando lo termina fichando Arsenal, para mí es el mejor momento de la carrera de Trossard, sin lugar a dudas. O sea, uno repasa un poco sus temporadas y su trayectoria y te das cuenta que está pasando su mejor momento, pero quizás no, como decís vos, al no tenerlo en la diaria, en el partido a partido, y ni poner el ojo clínico, porque uno puede ver a Brighton ocasionalmente, podía ver a Brighton ocasionalmente. Hoy te das cuenta que es un futbolista que aporta, yo creo que aporta más de lo que nosotros pensábamos que podía sumar al equipo. Y incluso uno lo contaba capaz como extremo y empezó a jugar de falso 9 y empezó a influir en un montón de zonas y en un montón de fases, no solo para el desborde, no solo para la finalización, gesta también, acompaña en todos los aspectos. Me parece un jugador completísimo. Enhorabuena que el mercado haya fluido de esa forma porque terminamos encontrando un futbolista que inmediatamente le dio al equipo en ataque, sostuvo la vara, sobre todo con la ausencia de Gabriel Jesús, sobre todo en Nketiah lesionado, que también fue un imponderante que nadie tenía en cuenta, y mirá que nunca bajó el nivel. El ataque de Arsenal fue siempre muy, muy sólido. Totalmente, totalmente. Es parte del funcionamiento del equipo. O sea, cuando la pelota va a él, no lo entorpece, es capaz de darle al equipo continuidad, interviene en el circuito de pases, pero yo creo que hace pequeñas cosas geniales dentro de la jugada. La forma que tiene de proteger la pelota, de girar, de utilizar los dos perfiles, como te decía antes, me parece que le dan un salto de calidad,
le dieron un salto de calidad al Arsenal. Y creo yo que apoyado en que el equipo, cuando no aparece la jugada, es un equipo que funciona. Y Claro. esto no es algo menor. El equipo funciona. O sea, para Eso esperar claro. la inspiración, para esperar esa jugada que a veces demora 20, 30, 35, un tiempo, 60 minutos, es importante que el piso del equipo, que es el funcionamiento, sea estable. O sea, Claro. de pronto para ganar un partido necesitas 50 intentos, 40 intentos, frustrarse 74 veces antes de llegar al gol. Pero Claro. si el equipo no está convencido, no conoce las claves de su funcionamiento, es un equipo frágil cada vez que lo atacan y demás, después hay una obligación, después vas a remolque del partido, como ha ido Arsenal muchas veces, en muchas temporadas, vas a remolque del partido, cambian los estados de ánimo, Claro. y cuesta más sacar respuestas creativas cuando vos sabés que el equipo es medio de algodón, medio de papel. Y creo que esa estabilidad asegura que la inspiración o que las jugadas se vayan sucediendo y que el rival ante eso, dentro del desarrollo del partido, en algún momento va a ceder. Claro. Me parece, esto que estoy diciendo me parece sumamente sustancial, porque el talento en un equipo individual o colectivo, diría, en cuanto a que necesitas esa jugada artística para resolver, un equipo no se puede sustentar por eso. O sea, el equipo No, se sustenta, se sostiene, los pilares de un equipo tienen que ver con un funcionamiento, con el funcionamiento del equipo. En cuanto a la recuperación de la pelota, la forma de la elaboración, a cómo nos vamos a defender, qué hacemos cuando estamos atacando, sí, qué hacemos cuando estamos atacando, qué vamos a hacer en cuando tenemos la posesión de la pelota. Después, bueno, si está la genialidad, saca otro tipo encima de la clava contra un palo, aplaudimos, mejor, bárbaro. Pero nada tiene sentido si eso no es como el marco del todo, total. ¿no? Total. Lo podemos traspolar a lo que hizo Haaland ayer, ¿no? La cantidad de goles que hizo, pero bueno, no es. Está también. Funciona. Él está dentro de un sistema, a eso quería ir, ¿no? Él forma parte de una estructura, como decimos, con pautas definidas, etcétera. Y en eso, lógicamente, tienen que ver. Esa es la parte del entrenador, me parece, ¿no? La parte que le corresponde a cada técnico. Y en nuestro caso, bueno, Mikel Arteta. Y un poco lo que nos reúne acá, después hicimos un poquito una introducción para que se vaya acomodando la gente ahí de a poquito. Mucha gente en el chat, Diego, que se está sumando. Mucha gente de Arsenal Paraguay, de la comunidad de Paraguay, Sí, así que... lo vi creo que ¿viste por ahí? Twitter o por Instagram anunciando que aquí íbamos a estar hoy, así que Sí, bienvenido. Saludos. siempre bancando. Y bueno, también obviamente de muchas partes de Latinoamérica en general. Y como te decía hoy, bueno, habíamos, la idea acá era reunirse para hablar un poco de las 100 victorias de Mikel Arteta. 100 victorias de Mikel Arteta como entrenador del Arsenal, que la realidad es que, bueno, en un ciclo extenso, pero que a la vez a mí se me hizo rápido un poco, ¿no? Uno se pone a pensar, Arteta ya hace más de 3 años que es el entrenador del Arsenal, pero parece que fuera ayer, que tomó el equipo en esa situación bastante comprometida. Él llega en diciembre de 2019, en ese momento Arsenal sin competir en la Champions League, ya era un equipo de Europa League, que era un poquito la talla que tomó en los últimos años de Wenger, esa herencia que también tuvo Emery, 10º en la tabla, totalmente desconfigurado a nivel funcionamiento, a nivel modelo de juego. Y llega Arteta, después de ser ayudante de Guardiola, para asumir un desafío, Diego. A ver, vos hiciste curso de entrenador y imagínate si tu primera experiencia fuera esa. Lógicamente él tuvo la preparación y demás. Estar al lado de Guardiola, el trabajo diario en el City, su carrera de jugador, todo eso le habrá dado muchísimas herramientas. Pero asumir ahí ese mando no era una tarea para nada fácil. No, para nada. De aprendiz o de segunda guitarra, hacer la primera y responder por tu cuenta y charlar directamente con los jugadores y gestionar y demás, me Claro. parece admirable.
Creo que no está al alcance de cualquiera, sobre todo cuando empezás, más allá de conocer los pasillos del equipo y demás, no está al alcance de cualquiera. Creo que haber sido segundo de Guardiola le abrió la cabeza. Yo pensé equivocadamente, erróneamente, que al principio era esas copias que después de pronto las rascás un poco y te das cuenta que en momentos de crisis, de apuro, cuando tenés que resolver, no hay mucho detrás. No hay mucho detrás. No se pueden copiar las ideas, porque puede haber algo macro en el fútbol, pero después, en definitiva, juegan futbolistas. Claro. El sentido de pertenencia lo tenía, conocía cada rincón del vestuario, pero después hay que hablar con los jugadores y el jugador te cree desde tu idoneidad, desde tu conocimiento. El jugador respeta más el conocimiento que la autoridad, porque la autoridad del entrenador es una autoridad directa, implícita. O sea, vos te parás el primer día y el jugador te va a respetar sí o sí, ya sea por miedo, sea por jerarquía, sea por lo que sea, porque estás arriba de los jugadores. Una cuestión, claro, estructural. Es jerárquica. Jerárquica, pero todo eso se desvanece rápidamente si al jugador no lo sabes entrenar, le decís cualquier cosa, no entendés cómo funcionan las cosas, en definitiva las ideas que vos tengas no son lo suficientemente ricas, sabias, como para que el jugador tiene un conocimiento intuitivo, no es un especialista del fútbol, hay jugadores que juegan solamente por instinto. Le preguntaste ayer, Haaland, le preguntaron cómo hiciste los goles y no te sabría decir, dijo. No. Lo hiciste sin pensar. Bueno, eso es un poco el jugador, actúa de esa manera. Pero se da cuenta si el entrenador no sabe, si el entrenador le miente, si el entrenador casi no tiene nada. Se da cuenta cuando damos cuenta cualquiera que más o menos sepamos de la materia. Entonces, bueno, me parece que yo tuve esa especie de prejuicio, sobre todo porque vi al Arsenal de esos primeros partidos en un Arsenal muy mecanizado, muy robotizado, que vos ya sabías que el lateral se le iba a dar al central, el 5 se iba acá, y eso tenía una vida tan corta. Tiene vida corta. Lo mecanizado, lo automatizado, tiene que ser algo que, digamos, tenga recursos, tenga alternativas, digamos, que no se note tanto en la superficie. Como vos lo ves jugar al City y tienen, por ejemplo, ayer lo veías, y como lo veo hace 7 años, que Stone y Rodri sabían perfectamente dónde recibir y cómo acercarse a los centrales para crear más líneas de pase y demás. Pero si bien eso está automatizado, en el fondo es una automatización inteligente, porque los jugadores en el mismo momento reaccionan ante la respuesta del rival. Entonces, son por ahí 4 o 5 automatizaciones al mismo tiempo, que por ahí no dejan de ser automatizaciones, pero el equipo tiene esa flexibilidad, porque ya hay un entrenamiento, ya son años. Y yo veía que en ese comienzo de Arteta, si bien salieron algunos goles muy artísticos, de salidas del fondo, triangulaciones y demás, había que esperar 90 minutos para que sucedan 2 jugadas. Y los otros 88 minutos, ¿qué hacemos? ¿Jugamos a la mecanización? Decía en mi adentro. Bueno, a eso le tenía temor yo. Tenía temor que el juego sea dirigido desde afuera y no sea razonado, pensado, descifrado por los jugadores desde adentro. Claro. Sí, mira, te pongo imágenes de lo que era un poco el Arsenal con pelota en la primera temporada de Arteta. Y uno ve las distancias, ¿no? Los pases, y se refleja totalmente en esto que vos ibas poniendo en palabras recién, ¿no? Se notaban los movimientos mucho más ensayados, ¿no? Un equipo más guionado, más robótico, sin fluir con mucha naturalidad, sino siguiendo pautas. Pero fíjate, ¿no? Pelotas que quedan cortas, pelotas que quedan largas,
movimientos que se notan que son ensayados, ¿no? Era muy evidente que se estaba tratando de instalar un modelo de juego, pero me parece que Arteta tuvo que hacer, lógicamente, un trabajo muy fino en ese sentido. De hecho, para mí, Diego, no sé si vas a coincidir, pero yo creo que primero Arteta le enseña al Arsenal a jugar más que nada sin pelota. Y más que nada a detectar esos espacios al momento de atacar y a cubrir los espacios al momento de defender, para después ir amigándose un poco, ¿no? Con esa posesión, con esa pelota, con la generación de triángulos y demás. Sí, yo creo que es lo que quiso asegurar. Al principio no es fácil adquirir todo de golpe. Es un proceso, es un crecimiento día a día, semana a semana, porque considero que tal vez el Arsenal, viendo lo que es ahora, digamos, el final o en el camino, no tenía los jugadores apropiados tal vez Claro. para... y además el vértigo de la competencia, de tener que salir del 10º puesto y quizás aspirar a entrar en una zona Champions. Vos convivís con esa presión, uno no la puede desconocer cuando está al frente del Arsenal y de cualquier equipo, en definitiva, por más objetivos que tengan, así sea salvarse el descenso. Esa urgencia está, sobre todo cuando todos sospechábamos de que el Arteta todavía no estaba preparado para asumir como técnico del Arsenal. Claro. Entonces, a ver, había que negociar un punto. ¿Qué hago? ¿Voy a un largo plazo o tengo que solucionar en la inmediatez? Mientras voy construyendo, hay una inmediatez. Claro. Entonces, ahí esa era una posición para el técnico que no era fácil. O sea, que había que conciliar un poco Sí. lo que yo quería a futuro con lo que necesitaba ahora. Exacto. O sea, ahí había un punto, ¿no? Lo que, Sí. el presente rabioso y el futuro a donde quiero llegar. Con esto probablemente que tengo ahora, donde estoy iniciando, no voy a llegar a futuro, pero tengo que ir sentando bases para así llegar. Y acá vemos, el principio era un equipo rígido, cuidadoso de los espacios, que hacía todo memorizado, como decís, guionado, y se vieron buenas secuencias. De hecho, se le gana al Manchester City, se le gana al Gas de contraataque, de forma oportunista, sufriendo y con mucho azar también en algunos partidos, pero ya se estaba viendo algo de lo que iba a esbozar el equipo de Arteta. Sí, completamente. De hecho, ahí veíamos imágenes. Pará, Diego, te voy a marcar. Si podés apagar la tele por las dudas de que Sí, estemos claro. infringiendo alguna cuestión de copyright mostrando esa transmisión de fondo para no tener quilombos. Perfecto. Claro, sí. Y te iba a decir, veíamos ahí imágenes en donde veíamos un poco lo que era el Arsenal con pelota en los inicios de Arteta, de lo que fue también su primera victoria de entrenador. Porque hoy hablamos de 100 victorias, pero vos viste los primeros partidos incluso, siempre lo recordamos acá porque justo viene a colación. Sí. Estuviste de visitante en la cancha de Bournemouth, habías estado después con Chelsea, ¿no? De local. Estuve, sí, con Chelsea local, que perdimos 2-1, incomprensiblemente, un partido que mereció ganar el Arsenal, y después estuve con Manchester United de local, que ganó 2-0. Exacto. O sea, vos estuviste en cancha en la primera victoria del Arsenal de Arteta. Estamos ahí. Estuviste en cancha la primera victoria. Ese día lo recuerdo patente, porque el Fulham estaba en la segunda división. Claro. La First Division, ¿no? Sí, en el Championship. En el Championship. Exacto. Y ese día fui a ver 2 partidos. ¿En un mismo día? En un mismo día. Qué lindo. Vi Fulham, no recuerdo quién, que perdió el Fulham. En Championship. En Craven Cottage se estaba construyendo la tribuna, la que está dando ahora al río. Y después fui a ver el Arsenal anoche. Claro. No me acuerdo si fue primero el del Arsenal y después el de Craven Cottage, que hacía un frío porque era principio de enero, fines de diciembre. Claro, exacto. Bueno, sí, claro, fue exactamente, ya te digo, la fecha. Su primera victoria fue el 1 de enero del 2020. 1 de enero del 2020, 2-0 contra Manchester United en el Emirates, fecha 27 de la Premier League. Goles de Nicolás Pepe y de Sócrates ese día. ¿No? Y ahí en el banco de suplentes estuvo el Dibu. Esta era
la formación, fíjate. Así formó el Arsenal ese día con un equipo, lógicamente, que hoy es irreconocible. De ese equipo ha sobrevivido Xhaka y no mucho más. Fíjate que de todos los nombres que están en cancha, ninguno más juega en el Arsenal. Y bueno, en el banco Bukayo Saka, que ingresó, pero ingresó por Kolasinac, por ejemplo, ingresó de lateral izquierdo. Era otra historia completamente diferente, Diego. Totalmente, sí, sí. Irreconocible, todavía no tenía ni un gramo de la identidad que tiene, pero me recuerdo que jugó un muy buen partido. Ya se había visto primero en Bournemouth, después en Chelsea, que el Arsenal jugó muy buenos 60, 65 minutos hasta que, no sé si se fatigó, lo ganó el Chelsea en los últimos 10 minutos, pero mereció ganar. Diría que jugó mejor el partido con Chelsea que con el Manchester United, a pesar de la derrota. Fueron 3 primeros partidos realmente buenos del Arsenal. Después le costó sostener esos partidos, el nivel de esos partidos, y cayó en la regularidad como los entrenadores anteriores, como Emery, como la última etapa de Wenger. Pero me gustó el equipo en los 3 partidos. Se vio rasgos distintos con respecto a Emery. Con Emery no se veía nada. Claro. Nada. No, era la nada misma el equipo. No, era un vacío que no sabías a qué jugaba. Era un híbrido total. Sí, y fíjate, hoy uno identifica, ¿no? Cómo el Arsenal avanza, cómo se instala en campo rival, los lugares que ocupa cada uno en la estructura. Y esta era un poco la disposición en ataque de aquella primera victoria ante el United. Fíjate el espacio que hay en el mediocampo, un equipo, o sea, mucho más... o sea, que no tan instalado en campo rival, sino un poquito más estirado, ¿no? Era otra, me parece, la dinámica del juego. Totalmente, porque tenía futbolistas, por ejemplo, Aubameyang, Lacazette, ya ahí tenés 2 delanteros más, bueno, uno más tirado atrás, pero no tenía, Torreira era el volante central, no era Partey, no teníamos mediocampistas interiores, jugábamos con 2 wings, un 9 y Xhaka y Torreira en la mitad de la cancha. De pronto se veía alguna conexión entre Xhaka y cuando se tiraba atrás la caseta, ahí la pelota derivaba hacia un costado, pero en definitiva no había asociación que vengan de los laterales, los centrales no te daban un buen primer pase, o sea, le faltaba ese pegamento de equipo que le permite encontrar líneas de pase y asociaciones por todo el campo que logran que tu equipo se instale en 3/4 de cancha, ahí lo tenés al rival casi prisionero dentro de su área. Me parece que ahí no había todavía un desarrollo del trabajo de Arteta y tampoco tenía el aprendizaje de los jugadores y el concepto de algunos jugadores no era el que tienen hoy, ¿no? Primero por los propios jugadores y después porque no los podía moldear. No había tiempo para moldearlos todavía, pero evidentemente si vos mirás a Maitland-Niles, no tiene nada que ver con lo que puede ser el lateral hoy, que puede ser Tomiyasu o Ben White. Nada, están integrados totalmente al equipo, saben perfectamente dónde ubicarse, los pases, tienen jugadores cercanos. Sí, y los perfiles aparte, Diego, me parece, ¿no? O sea, jugadores que hoy cumplen roles específicos que quizás en aquel momento no los encontrabas en el plantel por más estrellas que tenías, porque el Arsenal tenía jugadores de calibre, tenía jugadores con carrera, tenía jugadores de nombre, pero no le iban a ofrecer al entrenador nunca, como decimos, esas cualidades, ese perfil específico en cada puesto, en cada posición. Y yo creo que por eso Arteta también encara una gran depuración, que me parece algo que es fundamental para el ciclo. Yo creo que esa transformación del plantel, ¿no? Cómo fue depurando, cómo fue haciendo lugar y un poco reciclando, ¿no? Porque está bien, se fueron nombres del calibre de Ozil, David Luiz, Aubameyang, Lacazette, Willian, y le termina dando espacio a jugadores quizás no de tanto prestigio, de tanto nombre, de carrera tan extensa, gente con mucho más margen de mejora, gente mucho más joven, pero me parece con
con las cualidades indicadas para la idea y el modelo de juego que él intentaba desarrollar. Sí, efectivamente. Yo creo que aquí primero hubo la imaginación de Arteta. El técnico siempre tuvo una proyección del equipo que quería. Claro. Que él sabía que hoy no lo iba a tener, pero sabía cuál era el horizonte, dónde quería ir. Y que, por supuesto, las ideas están absolutamente determinadas por los jugadores, ¿no? Pues los jugadores lo que representan las ideas del entrenador. Si vos tenés la proyección a dónde querés ir y tenés el sustento de la institución, y esa institución tiene ojeadores, tiene un presupuesto, tiene, no sé, gente idónea en diferentes casos, es un cobijo, es una contención para el entrenador, le dieron tiempo, le permitieron que el proyecto tenga sus vaivenes, pero me parece que acá la clave fue la cabeza del entrenador, hacia dónde quería ir. Claro. Yo sé a dónde quiero ir, sé que mañana voy a necesitar tales materiales para construir una casa. Y es ahí donde está la virtud. Para eso, para lograr eso, tuvo que remodelar el equipo, ¿no? Primero, jugadores que jueguen de determinada manera. Después, jugadores con hambre. Jugadores que les salga de las entrañas jugar al fútbol. Que si bien les interesa cobrar un buen sueldo y demás, pero que tengan el deseo. Y entonces ahí es una fórmula, el poder que tienen las ideas de los entrenadores cuando tienen en su imaginación lo que quieren hacer. Una institución que los respalde, porque como te dije, no fue fácil el comienzo. Veníamos nosotros también un poco saturados de los últimos años. Recontra. 3 años del entrenador del Arsenal, de Emery, y un comienzo que necesitaba ser un comienzo casi sin manchas, porque cuando vos venís con todo ese proceso, más allá de la expectativa, y ahí me parece que hubo un gran mérito del entrenador. Empezó a juntar, vio oportunidades en el mercado, Odegaard, por ejemplo, lo reconvirtió a Saka, si querés me estoy adelantando, pero limpiar a Aubameyang, que me parece que empezó a contaminar el vestuario, Aubameyang con sus decisiones, con sus actitudes, empezó a contaminar el vestuario, porque renovó contrato y ya se sentía por encima de los demás. A mí Lacazette siempre es un jugador que me gustó, pero claro, creo que ya hasta él mismo en el último año estaba como sobreexigido, fastidioso. Sí, bueno, a ver, cuando ocupó un rol un poco más importante en el equipo, ya me parece con la idea de Arteta mucho más instalada, con intérpretes mucho más acordes a eso también, se lo notaba un poco fuera, desfasado de lo que era la intensidad que quería proponer el equipo, Sí. desfasado de distintas cuestiones que hacen al funcionamiento, que terminan haciendo lógicamente el funcionamiento, y ahí, bueno, yo creo que Arteta, un poco el gran mérito es no poner nombres, sino poner, como te digo, futbolistas por sus cualidades, sin importar edad también. Por eso Arsenal hoy tiene uno de los equipos más jóvenes de la Premier. Entendió que me parece que necesitaba, como vos decís, jugadores con hambrientos y dispuestos a ejecutar una idea compleja, porque tenés que formar parte de una estructura que exige, o sea, donde el estándar es muy alto, como siempre se dice, ¿no? Sí, además creo que al saber qué es lo que quería, bueno, empezó a buscar ese futbolista con determinadas propiedades. Claro. No era fácil barrer a Sócrates, a jugadores que eran quizá para cualquier otro entrenador apetecibles, buenos, pero que no respondían a su idea. Yo quería un central que tenga estas aptitudes, que vaya bien de arriba, que sea fuerte, que defienda bien, pero que le dé salida limpia. O sea, estamos hablando de jugadores que tienen que reunir muchas cualidades. Sí. Y me parece que él con Gabriel y con Saliba, que después de tantos préstamos volvió a entrenarse y encontró la pareja de centrales, empezó a formar el equipo poco a poco. Sí. Empezó a formar, empezó a encontrar certezas
certeza. Y bueno, voy a jugar con este jugador y voy a querer como complemento para que haga determinadas cosas. Vino Party, que ya era como el puente entre varias funciones del equipo, ¿no? El soporte. Voy a defender mejor, voy a recuperar mejor la pelota en la mitad de la cancha, si le pongo dos. Entonces ahí fue como un arquitecto, pero el arquitecto ya con los planos, ya sabiendo qué era lo que quería. Y eso me parece, porque a veces la idea es... Hay ideas que todavía no se manifiestan bien, que no se pueden expresar totalmente, pero que vos ves que hay una dirección. Claro. Ves que hay una dirección. Claro. Pero hay otras ideas que son confusas. Sí. Son confusas, que no están llenas de Sí, sabiduría del entrenador. Bueno, yo quiero, sí, bueno, quiero recuperar la pelota arriba. Sí, bueno, pero pará. Yo también quiero recuperar la pelota. Pero Sí, ¿cómo voy a hacer? Porque claro. después la tenés que implementar la idea. Sí. Hay quizás entrenadores que van más al prueba y error o no tienen tanta claridad a la hora, me parece, de conformar, ¿no? Modelo de juego, del estilo que va a tener el equipo, de esas pautas, ¿no? De las que hablamos antes. Evidentemente Arteta tenía todo claro en la cabeza, sabía exactamente hacia dónde, cómo y cuándo. Y me parece que si hablamos de victorias de Arteta, hay que hablar también de que logró asegurar un título para el club, de ganar una FA Cup sin tener ese material, reduciendo un poco las falencias, maquillando un poquito esas deficiencias que tenía un plantel desbalanceado, un plantel, como decimos, de jugadores grandes, cobrando contratos altísimos, pero quizás no estando a la altura en el rendimiento, un equipo, como decimos, sin los perfiles que él quería. Veníamos aparte, Arteta agarra el equipo en un mercado en el que Unai Emery había, lógicamente, incorporado gente para su idea, en un también momento del club medio de desconcierto en el área deportiva, porque había estado Mislintat, no sé si te acordás, que era ese reclutador que habían traído de Alemania, que estuvo un año solo, Gazidis que se va, Sanllehi que lo sacan por el tema del pase de PP. Bueno, Arsenal tuvo que reestructurarse un poco en general y Arteta agarró toda esa confusión y con pautas claras, con una idea, me parece, muy, muy lúcida de su parte, termina dándole un trofeo al club que también le da a él un poco más de respaldo a la hora de, más allá de su pasado de jugador, capitán, ex pupilo de Wenger, que ya eso era una espalda importante. Me parece que con ese título termina de convencer a los dueños de que era la persona indicada para liderar el proyecto. Totalmente. Y una idea a favor del juego, porque claro, yo respeto la diversidad, por supuesto, pero al ser jugador, y esto obviamente es un factor porque pude comprobarlo, ¿no? Pude comprobarlo y la convivencia con los demás, después de mucho tiempo. Hay ideas que te ayudan a expresarlo mejor y que hacen que el futbolista disfrute del juego. Claro. Porque también hay ideas que estás corriendo detrás de la pelota, apostando a 4 contraataques, sí, lo respeto, pero en definitiva no te genera el placer de ser parte, simplemente sos parte porque tenés que serlo y punto. Y me parece que Arteta también iba un poco en comunión con la historia del Arsenal, con la última parte del ciclo de Wenger, ni hablar, y con lo que demanda el hincha del Arsenal. Entonces ahí ya hubo una armonía total. Pero bueno, había que empezar y el comienzo fue difícil. En la alta competencia hay jugadores que hay que esperarlos, o sea, porque tener un equipo inmaduro, adolescente en la cancha, donde todavía se le plantean durísimas exigencias, pero el jugador todavía no está preparado, no tiene esa consistencia, no tiene esa mentalidad, todavía no constató lo que es jugar en la Premier League, se lleva unos partidos de adaptación, así con Martinelli, así con otros jugadores. Era todo un desafío muy grande, pero yo estoy altamente satisfecho. Me parece que Arteta nos demostró a todos que es capaz
que es Sí. capaz. Y no es poco ser capaz. Uno se da cuenta cuando el entrenador es capaz. Uno se da cuenta porque puede jugar bien un rato, mucho rato, pero te das cuenta cuando el equipo está en la cancha que hay un entrenador detrás que interviene en los aspectos fundamentales del juego y de verdad que a mí me da una profunda alegría que haya habido un proceso de incógnitas, de incertidumbres, de interrogantes, pero en definitiva que la institución lo haya sostenido, que haya confiado, porque creo yo que acá hay que darle un mérito también a todo lo que hay detrás de Arteta. Sí, Muchas veces te abandona, te suelta la mano y la total. capacidad que vos tenés no la podés transferir a largo plazo en un equipo de fútbol. Sí, sí, total. Y me parece también fundamental que él haya, a ver, más allá de su condición de entrenador, Arteta en algún momento también fue ascendido al puesto de manager, que no es lo mismo, o sea, tiene muchas más responsabilidades en ese sentido. Es un tipo que también, al entender la cultura del club, ¿no? Y saber lo que significa Arsenal, lo que Arsenal necesita para perseguir el éxito, para ir detrás de ese triunfo, yo creo que también aprovechó digamos, su espalda, como decimos, ese respaldo para también ajustar ciertas cosas en distintas áreas y en la cotidianidad y en estar en el detalle, ¿no? Me parece que eso lo define un poco como entrenador, estar en el detalle, buscar la perfección, ¿no? Pero no es solo el partido, es el entrenamiento. Yo recuerdo, y ahora quiero que hablemos de eso, y la podemos buscar, de hecho, una charla técnica, Diego, vos habrás visto la serie del Arsenal, la viste, lo Sí, sí, hablamos, ¿viste? obvio. Esa charla técnica en la eliminación contra Nottingham Forest en FA Cup, un partido que Arsenal juega todo vestido de blanco, donde él dice, esto no es, o sea, esto no está ni cerca de lo que requiere ser jugador del Arsenal, y le dice a los jugadores, lo noto en los entrenamientos, le dice, en los entrenamientos me estoy dando cuenta que no estamos ni cerca del nivel. Y con un enojo, lógicamente, y con una furia que hablaba, lógicamente, de su compromiso, ¿no? Como técnico y como líder de proyecto. Totalmente, sí. Cuando vos sos fanático de la perfección, hay un sufrimiento detrás, porque pretendés que todo se alinee, pero querés que los jugadores estén acorde con con lo que vos sentís. Me parece que esa gente apasionada, no hay mucha. Puede ser apasionado, pero me parece que en el caso de Arteta, lo de Arteta tiene que ver con una pasión y una obsesión, una fijación por la perfección, por hacer las cosas de una determinada manera. Mm. Y eso requiere también que el jugador esté perfectamente compenetrado, que sienta lo mismo, que no le dé igual y me parece que cuando el jugador siente, ve, comprueba que el entrenador casi es un prisionero de la perfección, porque esta gente termina siendo prisionero, está todo el día viviendo para ese detalle, para que el equipo juegue de una determinada manera, para que mejore un jugador, para evitar algunos riesgos, para controlar al rival, para superarlo, para buscar una debilidad, para esto y lo otro. Tienen un grado de fanatismo artístico, ¿no? Sí. Por estar en todo. A mí me parece que el primer tramo del Arsenal no tenía futuro. Fue para calmar la sed. Ese equipo no tenía futuro. Claro. Esa F Cup le otorgó a él tiempo. Me parece que le otorgó tiempo para calmar a las fieras. Claro. Y bueno, ganamos un título después de algunos años de sufrimiento, de espesos años, soporíferos años, y me voy a dar tiempo, y eso fue lo mejor. A mí, viendo las conferencias de prensa, las series y las charlas, y conociendo un poco la intimidad del vestuario, Sí. me parece que hay gente que tiene un don que es que la palabra, el consejo, la charla, todo lo que te dice verdaderamente logra transmitírtelo y
se te instala en la sangre, se te instala en el cuerpo. Claro. Y ese es el don de la comunicación, de la palabra, que vos podés agarrar a otra persona que te dice lo mismo. Es la energía, es la pasión, es el sentimiento, es cómo se involucra a esa persona. Y eso lo tiene Arteta. Yo cuando veía las charlas en la serie, verdaderamente tenía ganas de salir a jugar. Sí, Me sí, sentía parte y tenía ganas de salir a jugar, o sea, como cuando me habla Guardiola. claro. Y otros líderes, pero puedo escuchar en Klopp, hasta en el Cholo Simeone. Después podré compartir criterios o no, pero son Claro. tipos especiales que tienen en la palabra un poder único, que va directamente a tu cuerpo, a tu mente, va así, te penetra, pero de una forma, Sí. y eso me parece sustancial. Sí. Sustancial. Y Arteta me lo transmite a mí. Lo transmite. Y de hecho me acuerdo, a ver, se ve mucho de ese tipo de material en la serie y te pregunto, lo separamos en dos partes. Primero las charlas pre-partido, las charlas antes de salir a la cancha. Arteta siempre ahí mostró un ingenio, una particularidad a la hora de cómo comunicar, ¿no? Siendo muy, muy gráfico también, ¿no? Me acuerdo la charla que da el fotógrafo antes del clásico con Tottenham, una charla donde usa un foquito. Los símbolos, todo lo que puede utilizar un entrenador para que el jugador fije. Yo, cuando veía la charla esa, me situaba en el campo y en el campo veía la lamparita. O sea, Claro. veía esa corriente entre los jugadores, ¿no? Yo estoy seguro que cuando el futbolista se le pone la mente en blanco, cuando entra a la cancha se le pone la mente en blanco, ¿no? Porque si no sería muy tormentoso para el jugador pensar que cada pelota que por lo menos me pasaba a mí, pero la mayoría de los jugadores, lo he charlado con ellos, hay como un dispositivo que tiene el jugador en su cabeza, educado ya de tantos años, como para convivir con un entorno, ser consciente del entorno, pero a su vez que eso no te influya. Claro. Es algo muy particular, es como un escudo que vos tenés, porque si te pones a pensar cada vez que tenés la pelota o que vas a intervenir en el juego, si te pones a pensar todo lo que significa que vos toques la pelota dentro de un estadio, y probablemente no puedas jugar, te acobardes, sientas que está todo Hay que ser un poco mirándote. inconsciente en ese sentido, ¿no? Ser un poco más... Inconsciente, totalmente, totalmente. Es una, no sé, una línea entre la conciencia y la inconsciencia, porque tampoco estás plenamente inconsciente. No, claro. No sabría explicarlo en términos psicológicos, pero es así. Yo creo que ese tipo de imágenes, metáforas, se fijan en la mente del jugador para ayudarlo. Lógicamente tampoco es que vas a ganar porque el tipo te pone la lamparita, pero yo creo que te da, no sé, la imagen esa te da como una cosa de vínculo entre los jugadores y de asociación, asociar la luz, ¿no? Es algo que psicológicamente puede tener un impacto en el futbolista, ¿no? Sí. La luz, que estamos todos unidos con la corriente, me parece que eso está muy bueno porque grafica el sentimiento de un equipo y lo que es un equipo de fútbol dentro de una cancha. Sí. A mí, por ejemplo, lo del fotógrafo me pareció espectacular. Porque hablas de, o sea, el que da la charla es un tipo que está hace 30 años en el club, que vio pasar jugadores y planteles y es lógicamente un integrante más a ese nivel. Tipo lógicamente muy querido por los grupos, como si fuera, no sé, los utileros, todo lo que forma parte del staff. Una persona que, como decimos, 3 décadas en el club. Y el tipo, lógicamente, fue y expresó y abrió su corazón ante los jugadores. Y si no salís a ganar el clásico después de eso, lógico, me pareció a mí, la verdad, que fantástico que es esa, como te digo, esa ocurrencia, esa inventiva a la hora de querer dar el mensaje, ¿no? Para el jugador, que no sea una charla chata, que no sea que los conceptos no sean repetitivos, que no sea siempre, que haya algo de ingenio para, como decís, captar la atención del futbolista, para el jugador entienda más gráficamente a qué se está exponiendo, a dónde está yendo, ¿no? En ese sentido, cuando sale a la cancha. Y Diego, te pregunto también por las charlas del entretiempo que ya tenían otra tónica. Las charlas del entretiempo siempre eran mucho más enérgicas, mucho más, me parece,
con algún quizás concepto futbolístico para ajustar algo del juego, pero para también mantener al equipo intenso, conectado, ¿no? Enchufado en lo que es la dinámica, ¿no? Siendo mucho más visceral quizás en algún punto, ¿no? Mucho más pasional, ¿no? Lo mismo después de una derrota, de una victoria, hablando más del corazón. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Tiene que ver con cuestiones futbolísticas, pero también siempre hay pulseadas psicológicas, ¿no? El hincha cree que nosotros, los jugadores de fútbol, ya con el hecho de portar una camiseta de fútbol hay que dar hasta la última gota, hay que morir en una cancha, y está bien, debería, de hecho es así. Lo que ocurre es que el estado de ánimo de un jugador está directamente relacionado con lo que pasa en la competencia. Cuando Claro. las cosas no te salen, cuando el rival te supera. O sea, hay disputas psicológicas en un partido que están relacionadas con el partido, no con el sentimiento del jugador, no con la frialdad o no del jugador, no con el hecho de que el jugador es millonario y gana dinero, sino con lo que está sucediendo. Probablemente, y hemos visto muchas veces, que los jugadores, por ahí las cosas no les salen, están fatigados, cansados, miran para abajo y de pronto hacen un gol y empiezan a correr como locos. Dice, bueno, pero ¿cómo es esto? No tenían, hace 2 minutos no tenían compromiso con la camiseta y ahora empiezan a correr como marranos. Claro. Se llevan al equipo rival por delante. Bueno, porque en el fútbol hay pulseadas psicológicas dentro de un partido. Lógicamente uno quiere la estabilidad total, la energía 100% del minuto 1 al 90, pero eso no es lógico, no es propio de una competencia donde hay mucho de estado de ánimo también. Claro. Porque si no, ¿cómo lográs entender que el Arsenal contra el Bournemouth va perdiendo 2-0, hace el primer gol y se lo lleva puesto? Sí, cuando parecía que perdían los córner, que no le salía una jugada, no iban a 3 pases seguidos en el primer tiempo. O sea, me parece que hay ese tipo de cosas y Arteta en eso ha sabido estimular a los jugadores. El estímulo está directamente relacionado con el desarrollo del partido, con el efecto que uno pueda, con el golpe psicológico que hay que encontrar para que el jugador vibre y vuelva a sentir de nuevo a pesar de las adversidades, ¿no? Y en eso me parece que Arteta ha encontrado ese canal con los jugadores. Es un talento, ¿no? Lo va a encontrar siempre, pero en momentos críticos de los partidos para poder sobrellevar y hacer reaccionar a su equipo. Y encontró métodos, formas ingeniosas que me acuerdo también cuando algunas que funcionaron y otras no tanto, cuando puso la canción de You Never Walk Alone en un entrenamiento con 2 parlantes, cosas que hacen un poco también a la dinámica de lo que es un plantel, ¿no? De lo que es el día a día de un club, de un equipo. No, bueno, para que el jugador se vaya acostumbrando, ese tipo de cosas a mí ya me parece que ahí, no sé si fue para la serie o verdaderamente lo hizo pensando que un jueves a la tarde si le ponen los parlantes el jugador se va, el domingo a la tarde se va. Me parece que ese tipo de trucos no lo digo porque haya perdido, por eso hubiese ganado, le hubiese dado la misma relevancia. Sí, tal cual. No, para mí es la conexión entre el entrenador y los jugadores. Los jugadores, ¿no? Ese vínculo. No hay otros intermediarios, no, puede ser que en algún momento el hincha, el fotógrafo, lógicamente, que es un tipo, el jugador no se puede alejar del sentimiento del hincha, me parece perfecto, porque el tipo, el fotógrafo trabajaba en el club, pero era hincha del Arsenal, se le salía por las venas que era hincha del Arsenal, y está bueno porque a veces el jugador pierde esa sensibilidad de lo que percibe, de lo que siente, de lo que vive un hincha cuando va a la cancha. Me ha pasado. Y no es esa cosa que se imagina el hincha, de decir, este tipo está alejado, total vive en un country. No importa. No es esa cosa, sino que, como te dije, es una defensa del jugador, porque un día sos héroe, otro día sos villano, un día te insultan, un día te aplauden. Entonces eso es como la cabeza como una montaña rusa. Si vos no te protegés de todas las cosas que se dicen, de la prensa, de tu familia, del vecino que salís a comprar el pan, de todo, es muy difícil lidiar
con todos esos elementos para un futbolista, por más que gane 100.000 millones de dólares por minuto. Total. Porque en definitiva hay aspectos humanos que no se pueden ignorar en una profesión. Entonces el jugador parece distante, parece frío, pero no, se está protegiendo en algunos casos de los avatares del mundo súper exigente, porque no nos olvidemos que hay una sobredosis de exigencia, creo yo, también, fomentada por redes sociales y por un exitismo, una maquinaria del fútbol, juega cada 3 días y ya si juega mal 15 minutos, sos tendencia en Twitter, sos malísimo, la cancha te abuchea. Entonces, bueno, hay que mirar las cosas del otro lado también para lograr hacer una crítica objetiva, ¿no? Sí, empatizar un poco también con los jugadores, que también son personas, Obviamente. tienen sus cuestiones particulares, como las tenemos todos en el desempeño de nuestro trabajo. Total. Y es parte Total. de eso. Parte de eso, sí, parte de eso. Y uno cree que el futbolista es el superhombre, que tiene el derecho, la obligación de aguantarse todo en la vida. Bueno, no es así, tampoco es así. Es muy difícil en la cabeza del jugador el tema del héroe y el villano. Es muy difícil. No creo que eso se va aprendiendo. Y he visto muchos jugadores que quedan en el camino. No hay una escuela formativa. Te pueden enseñar a pegarle mejor a la pelota, a dominar determinados conceptos del juego, a perfilarte, lo que quieras. Ahora, cuando llegás a hacer saca y errás un penal, Claro. y bueno, ahí y errás un penal como erró en la Eurocopa, y eso es una prueba que incluso yo creo que el jugador también se va conociendo y va superando determinadas adversidades en el transcurso de la competencia. Sí. Me parece que te vas haciendo jugador también cuando vas pasando por esas dificultades, y hay muchos que no, que se quedan en el camino. Por eso todo este tipo de maltrato, agresión, a mí me duele mucho, porque no saben, nadie sabe qué hay dentro de la psicología de un futbolista, por más que uno acepte o sugiera que ese jugador está preparado para todo lo que conlleva ser el mundo profesional. Bien, sí. Quiero pasar a un gráfico que me parece que está muy bueno para volver un poco a lo que fue, hablamos un poquito del Arteta coach, ¿no? De su costado mucho más entrenador, pero desde el convencimiento, desde instalar ciertos valores, de difundir la cultura del club en un grupo de jugadores que se renovó mucho. Pero también está el juego, ¿no? Está hacer funcionar al equipo, está construir ese modelo de juego, está marcar ciertas pautas, darle herramientas a esos futbolistas talentosos de perfiles específicos para lograr un funcionamiento sólido, efectivo como el que tenemos de ahora. Y te pasé, Diego, este gráfico que es un mapas de pases de las últimas 3 temporadas del Arsenal. Y me parece que un poco grafica cómo fue mutando el equipo, ¿no? A nivel posicional, a nivel interacciones, conexiones, ¿no? Sí, creo que cuando un equipo juega con un fútbol posicional, tiene que haber una alta comprensión de lo que hay que hacer en todos los momentos del partido. Y eso sí me parece, porque hay jugadores que comprenden el juego de una determinada manera, pero cuando vos los encerrás en un espacio y le das una determinada función, tenés que, bueno, también jugar en función de los compañeros, de tu espacio, de las acciones de juego. Y eso, el fútbol es interpretación permanente. Cuando corre, cuando no corre, cuando tiene la pelota, cuando tiene el rival. Porque jugás en relación de un montón de otras cosas. Jugás en relación de la pelota, en relación de mis compañeros, en relación del rival. Y bueno, ahí es donde creo yo que el entrenador en cada entrenamiento empezó a sacar conclusiones viendo a sus futbolistas entrenarse, y ahí es donde empieza la corrección más detallada, más pormenorizada. Si vos ves que en una presión, por ejemplo, digo, aunque me parece que el tema de las presiones es algo bastante más simple
de lo que toda la gente quiere, si vos tenés la voluntad y la disposición, porque es una cuestión de, bueno, entender sin pelota qué es lo que tenés que hacer en ese momento. No es sencillo, pero bueno, me parece mucho más fácil que interpretar el juego con la pelota y resolver con la pelota. Bueno, ahí vas viendo cómo tus futbolistas reaccionan. Si, no sé, Odegaard sale tarde y no esperó que salga Saka, y Saka está temporizando y él se adelanta y le gana la espalda y no va a Partey a cubrir esa espalda, y no sale Tomiyasu, o no sé, el que sea, el que juegue. Y Saliba, cuando sale de acá, está a una distancia que no está acorde con la regla. Bueno, yo creo que es ahí donde el entrenador se enfoca para, dentro de, no una jugada, dentro de un concepto general, porque tampoco es cuestión de analizar una jugada, sino viendo las respuestas globales de los jugadores, a ver si ese jugador está entendiendo que hay que ir o que en ese momento tiene que replegar. Y bueno, ahí es donde están las pequeñas mejoras del entrenador, que son necesarias, que tienen que ver con la observación. Yo el otro día se viralizó y lo viralizamos, lo que yo creo, que eso no está en ningún lado, eso está en el ojo agudo del entrenador, en la cancha, en la cancha. Porque en la tablet o desde arriba, no, porque las distancias no son las mismas. La percepción de los espacios no es el mismo. No es el mismo. Hay que ver ahí, con el jugador. Aparte, Diego, me parece que los partidos, como decís, la cancha, el césped, tiene una temperatura propia, tiene hay momentos, es un termómetro que va fluctuando, y son, como vos decís, pasajes, momentos de los partidos, eso es sensorial, se siente, no están los números. No, por supuesto, y además cuando la pelota empieza a moverse, el fútbol es una dinámica continua, entonces tenés que ver qué ajustar, cómo ajustar, a quién. Por supuesto que hay acciones donde se requiere, como lo tiene el Arsenal, es ahí donde se ve el trabajo de cancha del entrenador, una coordinación. Una coordinación como si fuese una coreografía, parece el Arsenal, en algunos momentos, en algunos partidos. Bueno, casi siempre, porque es raro verlo desconfigurado el equipo. Para presionar, para elaborar, cada uno está en el sitio adecuado. Ya hay como un vínculo, ¿no?, en las acciones de juego, ya hay una interpretación casi orgánica, natural, de lo que van haciendo, ¿no? Que si saca, que pasa el lateral, Ben White, o viene, y ya como que los jugadores van reaccionando de acuerdo también a cómo va el compañero participando del juego. Y eso está muy bueno porque, como te dije antes, creo que vamos a convenir en esto, las automatizaciones de memoria no sirven. No, claro. No, tiene que haber esto, tiene que haber un concepto que desarrolle el equipo y que vos sabés que en determinado momento voy a ir donde está el espacio, como hizo De Bruyne ayer, que con Bernardo Silva se metía en el momento justo, a la espalda, como un 8 ahí a la espalda de Silva, y ya estaba eso, ya estaba bien, ¿no? Fácil, ya salía, sorpresivo. Bueno, eso hay que lograr, ¿no? Que la inteligencia es la madre de todas las habilidades, digamos, ¿no? Pues, si vas a hacerlo porque tengo que mirar al entrenador, o me lo dijo Arteta en algún momento, no sirve porque no estoy mirando el partido, lo que está ocurriendo en ese momento. Claro, que el jugador también tenga la posibilidad de identificar ciertas situaciones. De descifrar. Y poder tener, ¿no? Quizás en mente 1, 2, 3 opciones y después tomar una decisión, lógicamente, que puede ser correcta, puede ser fallo, hay que ejecutar también la decisión que uno toma, y todo eso termina siendo, lógicamente, a la dinámica del juego, pero me parece que ya de base, que el futbolista tenga esas herramientas, esos recursos, hace que todo funcione mucho mejor, y en Arsenal cada vez me parece que cada vez es más virtuoso, porque en definitiva
quizá todos pueden saber que el Arsenal por afuera juega de una determinada manera, que saca, que la habilidad, está todo tan estudiado, pero nadie lo puede descubrir y les resulta muy complejo hacerlo, Total, así que me encanta eso. totalmente. Sí, sí, eso es fantástico. Hablamos, bueno, de un poco de cómo, del estilo que construyó Arteta, del modelo de juego, y le voy dejando a la gente también la posibilidad de que vayan tirando preguntas ahí en el chat, que ya en un rato cuando cerremos, así aprovechamos a Diego para hacer algo, lógicamente, mucho más interactivo, para que participemos todos de este debate que estamos teniendo. Y hablamos cómo mejoró ciertos jugadores, cómo también incorporó ciertos jugadores a esa idea y me parece que también hay que hablar, Diego, de un Arsenal que logró, o por ejemplo, un Arsenal de Arteta que logró sus 100 victorias, la mitad de esas 100 victorias de local. Lo fuerte que se hizo Arsenal en el Emirates y cómo se transformó un poco la atmósfera de ese estadio que vos conociste, que vos pisaste, estuviste, conocés de primera mano. Y quizás me imagino ahora que cuando ves por televisión, es otro Emirates, es otra fortaleza, ¿no? Pasó de ser un estadio mucho más apático, refrigerado, a una verdadera caldera. O sea, el equipo que visita el Emirates se encuentra con un Arsenal muy fuerte. Y acá vemos en este gráfico que la mitad de las victorias que tuvo Arsenal fueron de local en el Emirates. Luego, lógicamente, 3 triunfos en cancha neutral, que son los triunfos en Wembley, que llevaron a ganar ciertos títulos, y también bastante repartido para visitante, pero me impresiona que de local se haya mejorado mucho, ¿no? Un Arsenal que saca pecho, ¿no? Cuando está en casa. Sí, pero también mucho de visitante, ¿eh? Porque nosotros éramos un equipo muy endeble de visitante. Cada vez que salíamos era un drama, prácticamente sabíamos que la derrota estaba ahí. Y hoy yo no lo siento eso. Yo no lo siento, no, y me apoyo en los hechos. Pero sí, yo creo que hay una alianza entre el público y una energía entre el público y el equipo, como nunca antes, me parece. Esta temporada, mucho más visible. La gente cree que el equipo va a ganar, pero no solo por el hecho de tener la esperanza por el escudo o la simple esperanza que da un partido de fútbol cuando empieza a rodar la pelota, sino con convicción cree porque tiene fundamentos y porque el hincha confía en el equipo, confía en el equipo, verdaderamente confía en el equipo. Y eso es un sentimiento que nosotros fuimos adquiriendo porque el equipo nos dio esa certeza, nos dio esa esperanza. El equipo. Cada contraataque, el equipo está bien parado. O en la mayoría, porque el fútbol es muy vertiginoso, el fútbol de la Premier League. Pero tenemos 2 centrales de garantía. Tenemos un Partey que es un bloqueador de contraataques, un tipo que anticipa, que entiende el rol defensivo a la perfección, que se anticipa a los problemas que pueden venir. Tenemos un equipo que genera expectativas futbolísticas. Cada vez que tiene la pelota, no se empasta. Tiene, no solamente tiene la pelota, sino que genera. Entonces, eso me parece se le inculcó al hincha y el hincha va a la cancha no solamente por esa fe del fútbol, del tipo que va a ver un partido de fútbol. Digo, bueno, yo voy a alentar a mi equipo, ojalá que hoy gane. No es ojalá que hoy gane. Estoy convencido que hoy va a ganar. Claro. Y yo estoy convencido que hoy va a ganar contra el Brentford de local, aunque no lo hayamos hecho, pero también contra el Liverpool y también contra el Manchester United. Después, obviamente, está esa cuota de incertidumbre que siempre va a estar en todo el mundo, en toda la historia del fútbol. Pero la creencia no es algo mágico o misterioso o que uno lo haya, lo haya adquirido del fútbol por el fútbol en sí, sino porque el equipo da argumentos para tener esperanza. Totalmente. Hoy la verdad que vemos un Arsenal muy sólido en todas las fases, en todos los aspectos, en cada sector del campo, que cada vez desarrolla con más naturalidad, como decimos, este funcionamiento, esas pautas, cada vez fluyen de manera más armónica.
y hablábamos de cómo hoy el estilo de juego, ese modelo de juego que construyó Arteta, está conectado directamente también con los valores intangibles del club, ¿no? Con, por ejemplo, el lema oficial del Victoria Concordia Crescit, que la victoria crece a través de la armonía, y cómo esa armonía en el juego le está dando al equipo resultados, ¿no? Me parece que está completamente a la vista. Y te pregunto, Diego, yo creo que hoy tenés, ¿no? Jugadores de distintos perfiles, con distintas cualidades, de distintas posiciones, demás. Pero me parece que si tenemos que buscar un denominador común en los jugadores de Arsenal hoy, que llevaron a Mikel Arteta a conseguir estas 100 victorias, hablamos, me parece, de jugadores que tácticamente son muy inteligentes, o sea, que leen muy bien el juego en general, todos, desde el arquero hasta los defensores, mediocampistas, delanteros, todos tienen una inteligencia táctica particular. Y también hablamos de jugadores técnicamente muy buenos, en todas las líneas. El arquero es buenísimo con los pies, los delanteros bajan y conectan con los volantes también. Todos tienen me parece, una técnica superlativa, ¿no? Son muy talentosos. Todos, todos, ¿no? Si hablamos de primer nivel, es algo, creo yo, indispensable, exigible a todos los futbolistas. Me parece que el fútbol de este nivel, como pueden ser equipos como Arsenal, como Manchester City, como, no sé, Liverpool y demás, te obliga a no desentonar, te obliga a mezclarte en esa dinámica de juego a partir de, bueno, tener una lectura del juego en todos los aspectos, táctica, tener una resolución de calidad, porque si no, cuando te mueves en esos márgenes, en esos niveles, enseguida quedas muy como... Sos un intruso en el equipo, cuando la pelota te rebota en los pies, cuando no puedes salir de un espacio reducido, cuando un delantero no tiene esa ductilidad para jugar, y no se puede ejecutar un fútbol de alto nivel sin tener futbolistas de esa clase. Creo que eso está por... el Arsenal está en ese grupo selecto de equipos, me parece que ya dio ese paso, y no se puede permitir tener futbolistas austeros, precarios, que no dominen ciertos conceptos fundamentales del juego, claro. como lo hemos tenido. Y es ahí donde está también la virtud de Arteta, la mano del entrenador. Sí, y vemos imágenes de lo que juega Arsenal hoy y es impresionante. Encima venimos de la victoria ante Fulham, que como decimos, el equipo con muy alto vuelo, me parece jugando un fútbol súper líquido, armónico, orgánico, ¿no? Con mucha inspiración, con mucho espacio para ser genuinos, ¿no? Cada jugador tomando decisiones desde la inspiración propia, ¿no? Desde sus propias armas, cualidades, ¿no? Siendo muy, muy talentosos todos. Y me parece que eso hoy, encima siendo tan jóvenes, que me parece que también es un valor agregado tan importante, porque estás hablando de presente, porque estás puntero de la Premier, pero estás hablando de futuro también, Diego. Totalmente, sí, yo estoy repasando algunas imágenes y se ve el desarrollo del juego del entrenador, cómo el que recibe la pelota tiene una o dos opciones mínimo, con jugadores que están en posiciones que ya cuando reciben la pelota los centrales hay un determinado jugador que está entre líneas, otro que se arrima rápido para hacer el primer pase y formar el triángulo, otro que se desplaza hacia atrás, el lateral derecho que viene hacia adentro, todo con una coordinación que no es fácil de conseguir, que tiene que ser suelta, que tiene que ser inteligente. Y bueno, esa armonía también, Zinchenko es, como dijimos, un bastión, que es el que conecta, los centrales, cada uno dentro de su rol. Me parece que están todas las piezas muy bien ensambladas para generar continuas líneas de pase para ir progresando en el campo. Cuando vos ves que al jugador se le complica, ya hay uno que está dispuesto a ir esos 3-4 metros de adelante hacia atrás para darle ese apoyo necesario para que la jugada florezca, para que la jugada evolucione. Bien, me gusta, no sé,
hasta el momento, no recuerdo algún partido en el que el Arsenal sí tuvo dificultades para el último tercio, pero que no haya dominado al rival. No lo recuerdo. No. No, dominio me parece que fue dominante en todos. Quizás un dominio más repartido en los duelos con el City, que son un Bueno, poquito más lógico, que estás a ese nivel, pero estás codeándote incluso el con City nos ganó por errores propios. claro. Sobre todo en el último partido, fue muy notorio. Errores propios. Lo Pero bueno, repasamos acá. errores provocados por presiones, por la capacidad que tiene también el entrenador y los jugadores de detectar, de descifrar el juego, el conocimiento que le tienen. Pero bueno, es así. Fueron errores. No vi que el City nos haya puestos en apuro, en ridículo, como nos ponía antes. No fue una para prioridad nada. circunstancial en determinadas jugadas y punto. No, para nada, para nada. Algunas estadísticas de estas 100 victorias de Arteta es que, bueno, consiguió la victoria número 100 en 168 partidos como técnico del Arsenal. Lo que habla también, Diego, de que es el entrenador que más rápido en la historia del Arsenal consiguió esta cifra. O sea, hablamos de un Arteta que vino a derribar ciertos récords, a batir ciertos números, tiene un porcentaje de victorias ahora mismo del 59,5%. Lógicamente esto va a ir fluctuando porque Arteta sigue en su cargo, lo que también lo coloca como el técnico más efectivo en la historia de Arsenal. La verdad que en un ciclo que, como decimos, en algún momento tambaleó, pero evidentemente los números mismos te hablan de que es un entrenador que está por encima de la media, un técnico que realmente ha encontrado resultados, más allá de algún momento de desconcierto, más allá de alguna época o de algún pasaje donde el equipo no tuvo victorias, hablamos de un técnico ganador. Sí, totalmente. Sí, sí. Sí, bueno, los números lo avalan. Creo que, mira, no recuerdo en los últimos años un equipo, tuvo algún pasaje, periodo de hace 3 o 4 partidos en el que se veía que el equipo había decaído un poco, pero ha tenido una constancia el Arsenal desde que empezó el campeonato, hasta yo pensé que en algún momento con un plantel corto, porque ahora vino Trossard y vino Jorginho, pero yo pensé que en algún momento le pasa a los equipos, le pasa al City, le pasa, bueno, el Liverpool ni hablar, hay mucha alternancia en niveles y demás. Pensé que no se iba a poder mantener y que en momentos límites, cuando se decide entre la victoria, el empate, la derrota, ahí íbamos a tener algún percance más del que tuvimos. Y no fue así. Hemos hecho goles sobre la hora, hemos revertido el resultado, Sí. hemos tenido en las áreas más eficacia de lo que por ahí en el juego a veces se enunciaba. Tenemos un arquero sin gran goleador, se ha repartido bien, se ha diversificado bien el gol, más de lo que yo pensaba, mucho más de lo que yo pensaba, que es siempre lo que se le achacó al Arsenal, que Total. tenía un fútbol bello, en algún punto, con Wenger, pero siempre se derretía. El equipo se derretía, que le ganaban en una jugada, que se perdía goles insólitos. Y me parece que este es el año, esta es la temporada. Siento que esta es la temporada. Lidiamos con un Manchester City que vimos que tiene un poderío y un entrenador fantástico, a lo mejor. Pero bueno, el equipo ya ha cumplido y siempre estos entrenadores tienen que dar prueba de rentabilidad, prueba de eficacia. Estos entrenadores mucho más, porque prometen, porque ya agarran la bandera de que me gusta la pelota, me gusta el protagonismo, entonces se le exige la eficacia total, que gane la Premier League. Fíjate, si Guardiola no gana la Champions, es un fracaso. A otros entrenadores quizá que solo promete resultados, ni siquiera le exigen resultados, ¿no? Es bastante extraño, pero es así. Pero bueno, ellos lo saben y me parece que coronar esta temporada con la Premier League sería algo
es mágico, magnífico. Sí, fantástico. Sí, sería hermoso por cómo también por el camino, ¿no? Por el proceso. Eso es un poco también lo que Arteta instaló, ¿no? El famoso trust the process, confiar en el proceso, saber que va a haber tropiezos también en ese camino, pero que de a poco se está construyendo algo y me parece que sería bueno coronarlo. Se lo merece, yo creo que este equipo se lo merece. Y hablando un poco, hablábamos de Wenger y para ponerlo en perspectiva, estos 100 triunfos, Arteta los consigue en 168 partidos, Wenger tardó 184. Y eso que Wenger, en sus primeros años, ya ganó títulos importantes. En su primera temporada completa, apenas llegar a Inglaterra, gana la Premier y gana la Copa en la misma campaña. Y estamos hablando de que Arteta alcanza los 100 triunfos de forma más rápida, lo que es un poco... Está bien que el fútbol también hoy creo que tenés partidos todo el tiempo, ¿no? Se hizo una maquinaria y se juega cada 48 horas prácticamente, entonces es lógico que esa cantidad de partidos sea mucho mayor, para poner un poco en perspectiva, pero sí que hablamos de un Arteta muy ganador, más allá de, como decimos, de cierto momento en el que las cosas no funcionaron. Es un técnico que le ha aportado victorias al Arsenal, alcanzó las 100 y esta temporada lleva 27 partidos ganados, está más que la campaña pasada y está solamente 4 triunfos de su mejor registro, que fue en la temporada 2020-2021, y el índice de victoria de ahora de Arteta, el porcentaje de victorias es del 73%, lo que es altísimo, altísimo. O sea, el equipo está teniendo muy pocos tropiezos y se ha sabido reponer, Diego, como vos decís. Bueno, le damos espacio a la gente para las preguntas. Vale, Así, vamos ya mismo. ya Vamos a la mismo. dinámica, sí, ritmo. Dejen alguna más, pero no muchas más. Así ya vamos concluyendo. Bueno, primero empezamos tranqui. Mañana comentás, ¿no, Diego? Pregunta acá. Mañana comento. Sí, 5 de la tarde hora Argentina, Arsenal, Sporting de Lisboa, sí. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el partido? ¿Qué expectativas? Y bien, no sé qué rival voy a encontrar mañana, qué equipo va a presentar Arteta. Me parece que ahí, cuando anuncia el equipo, vamos a saber. Particularmente creo que tiene que descansar Saka. Creo, es algo intuitivo. Creo Mirá, que tiene que descansar. Hoy le preguntaron en conferencia y le preguntaron, ¿vas a poner un equipo más titular? No me acuerdo exactamente la pregunta, pero viene pegada la respuesta, porque le preguntaron, ¿vas a poner un equipo de titulares o más de suplentes? Y él dijo, voy a poner un equipo para ganar. Dijo, voy a poner un equipo para ganar, que es lo que hago todos los partidos. Bueno, si me preguntás si yo fuese Arteta, me voy a tomar esa atribución. Sí. Por favor, es Acá, un juego. acá Soy entrenador recibido, pero me voy a tomar la atribución de ser el entrenador del Arsenal. Yo pondría mañana 60, 65 minutos a Gabriel Jesús, depende. Todo esto tiene que ver con la información detallada que tienen los entrenadores del jugador. Sí. 60, 65 minutos a Jesús. Repartiría minutos entre Martinelli y Saka. No lo veo óptimo. En el último partido me preocupó lo de Saka. Yo no sé si estaba al borde de una lesión. Porque no solo por jugar mal, puede jugar cualquier partido, cualquier jugador en el mundo. Pero vi sin respuesta, como dije antes, sin chispa. Y después, bueno, pondría de nuevo a Jorginho en lugar de Partey y lo dejaría bien con energía para el próximo fin de semana. Y después, por supuesto, que voy tanteando el partido. A ver, Fabio Vieira, que ha rendido bien en la vida. Ahí. Yo lo que dije el lunes con el episodio del podcast con Mati es que yo pondría un equipo fuerte, competitivo de entrada, titulares o suplentes, es bueno hablar un poquito de ir más al detalle, pero bueno, trataría de poner un equipo muy competitivo de entrada, tratar de matar el partido rápido, después de última poder dejar descansando para el segundo tiempo, para el final del partido, la última media hora, si el partido está más o menos encaminado, a ciertos jugadores que, como vos decís, lo necesitan. Pero trataría, más teniendo en cuenta, ¿sabés qué, Diego? Que viene el partido de mañana, el domingo jugamos con Palas y después hay pausa FIFA. Ahí van a recuperar piernas los jugadores. Es cierto, pero bueno, hay que ver cuáles son las convocatorias. Ya están las convocatorias para la selección de Inglaterra, realmente no lo sé. No tenemos tantos jugadores convocados para lo que es esta jornada. Yo creo que muchos van a poder descansar y bueno.
esperemos que así se dé. Bueno, pero hay que darle, yo particularmente creo que hay que darle más minutos a algunos jugadores que están ingresando en el segundo tiempo y después ir viendo si en los últimos 30 minutos puede ingresar con más energía a algún futbolista de los titulares para ganar el partido, porque si vos metés a todo de entrada cuando el rival está fresco, después hay que pensar que puede haber algún alargue. Claro. También eso hay que meditarlo bien. Bueno, veremos qué presenta Arteta mañana. Bien. Preguntan acá concretamente por cuál fue para nosotros el momento más bajo de la temporada 2020-2021. Estamos hablando de la campaña en la que el Arsenal vuelve a salir octavo, primera campaña completa de Arteta, y hablamos de un equipo que, no quedó afuera de toda competición europea después de muchos años. Yo creo que ese fue quizás el punto más bajo del ciclo. Y ahí, si bien ya el equipo tenía, por ejemplo, tuvo el préstamo de Odegaard en ese momento, ya empezó a asomar algún jugador titular como Gabriel, Partey más instalado, pero con muchas lesiones. Saka me parece ya explotando poco a poco. Le faltaba mucho para constituirse a Arsenal ahí todavía. Y puntos bajos me parece que hubo durante toda la campaña, básicamente. Hablaría más puntualmente de que hubo pocos puntos altos, te diría. Sí, yo el año pasado, la temporada pasada, en realidad, cuando el Arsenal necesitaba dar ese último escalón para clasificarse a la Champions, me quedé muy, muy decepcionado. Pensé que era un empezar de cero de nuevo, porque habíamos tenido una serie de partidos y habíamos ganado una pequeña racha y después nos quedaban algunos rivales accesibles para ganar y me parece que 3 partidos con rivales claramente inferiores no sacamos un punto, perdimos 2 partidos, no recuerdo bien, quizá vos me puedas ayudar más, pero después nos vimos obligados a ir a la última fecha con Newcastle y ahí fue una gran decepción, una gran decepción. Sí, porque sí. después el comienzo de todo este ciclo, yo no esperaba mucho del Arsenal, no esperaba. Después sí fui viendo que el equipo se iba a perfilar para volver o iba a volver a surgir un buen equipo, y cuando perdió esos 3 partidos, se me vino toda la era de Wenger, otra vez lo impredecible, perdemos contra rivales inferiores, nos hacen goles tontos, y dije, bueno, chao, listo. Hasta acá llegué, va a venir otro entrenador, y no, pero ese fue un momento para mí bastante adverso. Sí, coincido completamente. A mí también, sabes que me dolió mucho ahora, haciendo un poco de memoria, la eliminación contra Olympiacos en la Europa League, porque me parece que ese Arsenal en la liga bastante relegado podría haber aprovechado para llegar un poco más lejos en Europa League. Y fue con Olympiacos, no, con Villarreal, con Xhaka jugando de 3, momento muy, muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Smith Rowe de falta 9. Al punto de ir a la deriva, ¿viste? No sabía si estaba a la deriva el equipo en ese momento. Porque ya eran manotazos, ya eran como manotazos de ahogado. Sí, total. Pero bueno, por suerte eso quedó bastante atrás. Pregunta acá, Odegor, ¿qué 11 ponemos para mañana? ¿Te animás a una formación? La hacemos entre los dos si querés. Es que deberías saber la condición de los jugadores, porque claro. Es difícil saber. Ahí sí que ojalá que puedan jugar el mismo equipo jugar todos los fines de semana, porque realmente es una serie y estoy seguro que eso le posibilitaría la victoria al Arsenal, casi sin duda, te diría, salvo alguna contingencia. Pero bueno, el arquero... Yo creo que va a atajar Turner y después, es un poco... Sí, para mí tiene que volver a Gabriel a la defensa porque es... Sí, no es momento para examinarlo, ¿no? Claro, aquí vio. No es momento para examinarlo. Me gustó el otro día igual, ¿eh? Sí, la salida. Sí. Pero se vio, bueno, por lo menos en la percepción que yo tuve comentando el partido, cierta descoordinación en cuanto a algunos achiques de espacio. Raro el equipo, porque también no nos olvidemos que como todo está enlazado en un equipo de fútbol, jugó también Jorginho, volante central, que
no es parte en el aspecto defensivo. Entonces no sabes hasta qué punto las fallas los errores de achique de espacios venían precedidos de una falta de control en la mitad de la cancha, o tengo las imágenes, creo que hubo de las dos. Sí. Gabriel, el achique, tiene una conexión perfecta con Saliba. Sí. Que realmente sería una utopía pedírsela a Kivior, ¿no? Sí, ya hay una sinergia entre ellos total. Tenemos que hablar en algún momento de esa dupla central, ¿eh? Era otro de los temas que hemos propuesto para este stream. En algún momento vamos a hacer un análisis más profundo de ellos dos. Pues, bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Tomiyasu de lateral derecho? Sí, puede ser Tomiyasu, me parece. Después yo podría jugar Holding, pero para mí Gabriel tiene que jugar. O sea, puedo prescindir de Saliba, pero Gabriel tiene que estar, me parece. Porque Uno de los dos tiene que estar. Uno de los dos seguro, pero te digo que Los dos prefiero zurdos, a no. Gabriel incluso. Gabriel Kivior no, porque son dos zurdos. No, son dos zurdos, claramente. No, te diría a Gabriel en vez de Saliba. Si tiene que descansar uno, yo te diría que descanse Saliba. Y después, bueno, Tierney podría tener minutos, me parece. Igual Zinchenko te da un control y está para jugar. Me parece que Zinchenko no siente tanto esa fatiga. Yo no lo vi fatigado todavía en lo que va de la temporada. Después coincido con Jorginho y del medio hacia adelante me parece que está bien. Fabio Vieira puede jugar de Odegaard, que lo está haciendo bien. El otro día me gustó en Lisboa. Xhaka me parece que esta vez tiene que jugar de entrada. Viene levantando Xhaka. Porque viene levantando y tiene que seguir en el equipo. Y después, bueno, arriba yo iría con Nelson, con Martinelli y con Trossard, posiblemente podría ser. A Saka lo haría descansar, la verdad que lo necesita. No, yo lo pongo a Jesús. Yo lo pongo a Gabriel Jesús. Es el Entrada, partido Gabriel ideal Jesús. en el Emirates para que se reencuentre con el gol. Lástima, el otro día tuvo una posibilidad. Pongo 60 minutos a Jesús. 60 minutos. Sí, así es el partido ideal para que tenga de competencia esos minutos, 60, 65 minutos, por supuesto, conociendo cuál es su estado de forma. Y después, bueno, Martinelli un rato, y Nelson puede ser, Saka no. Saka no, me parece es un diagnóstico por una percepción que tengo, por ahí Saka está perfecto, por como lo vi el otro día, preocupado por cómo lo vi. Y después, bueno, tenés reservas, ¿no? Para ingresar en el segundo tiempo, incluso el mismo Saka puede jugar 15 minutos, pero lo haría descansar. Diría que le daría 2 días libres a Saka. Entrenamiento muy suave, masaje, y que vaya a ver películas a la casa porque quiero reenergizado de nuevo. Coincido, suscribo. Nos pregunta ahí Arsenal, dice, ¿qué harían ustedes con Tierney? ¿Se quedan con Nuno Tavares o Tierney? O sea, como backup para ese lateral. Tierney, ¿no? ¿Ves? Es una pena que no disponga más minutos, es una pena. Lo digo por él, poniéndome en su lugar, los merece, porque ha sido un tipo que en el vestuario ha tenido un gran liderazgo, se ha aguantado la suplencia dignamente, profesional, 100%. Es un jugador que entrega todo cada vez que juega. Se ve que le está costando simular ser Zinchenko. No lo va a conseguir, creo yo, jamás. Pero es un lateral que por afuera tiene una potencia, un despliegue, un coraje, una fuerza. Y es un buen marcador, así que como un acto de egoísmo, prefiero que se quede en el Arsenal. Sí, total. No que vaya un competidor. A ver, ahí me da un poquito, lo mencionaron en el chat hace un ratito, y uno dice, bueno, hay que dejarlo volar, tiene para ser jugador hasta en algún momento fue jugador sistema nuestro. Esos desbordes por izquierda eran todo lo que podíamos ofrecer. Y esa fiereza también en defensa, un jugador muy completo, pero es cierto que ahora la vara está mucho más alta y bueno, hay que adaptarse también a eso. Hay que ver también cómo lo lleva él, ¿no? Pues en todo caso, quizás este rol no le molesta y tenés un jugador de un perfil muy interesante. Habría que ver. Pregunta Kai Bushi, dice, jugador imprescindible en lo que va de la temporada, el mejor jugador de Arsenal. Qué difícil es encontrar uno. Es difícil encontrar uno, ¿no? Es difícil encontrar uno porque cada uno dentro de las acciones que se presentan en el juego tiene un papel
súper, Sí. súper importante. Sí, podemos hacer un podio si querés. Dale. Para no. Yo voy con Partey, Saka. Y el tercero ahí tengo varios candidatos, pero ahí está muy peleado. Pero bueno, me voy a inclinar por Odegaard, pero te diría Zinchenko también. Hasta ahí, Odegaard o Zinchenko peleando el tercer lugar. ¿Vos? Es que es uno por línea, me parece. Uno por línea, ¿no? Ponele, ponele, para Sí, sí. acotar un poco. Pero Si hay que es encasillarlos, claro. difícil porque todo tiene que ver con todo. Probablemente si no tenés a Gabriel, lo hubieses tenido en los duelos, en las salidas, la solvencia, la seguridad, lo mismo con el otro central, con Saliba, que combinan perfecto, pero Zinchenko ha sido un jugador estilo, No, es un jugador estilo. Estilo. El Arsenal puede desarrollar el fútbol posiblemente porque vino Zinchenko. Es este fútbol. O sea, Zinchenko lo pongo sin duda en el podio. bien. Y después, Odegaard, Saka y Partey. bueno, Sí. hacemos esos cuatro, ¿no? Ponemos ese cuarteto, me parece, como los imprescindibles. Sí, sí. Es una pena, pero sí. Sí, es así. Perfecto, perfecto. Vamos, cerramos ahí. Acá Tomás dice, ¿qué jugador importante creen que se nos va a ir a fin de temporada? Quiero hacerme mala sangre, dice, disculpen. No, yo creo No, que de los titulares hoy ninguno. ninguno, ¿no? Me El parece Arsenal que... lo va a cuidar como un tesoro porque ¿qué hay en el horizonte? Champions League. Exacto. De acá, el equipo tiene que lograr jerarquizar el plantel a partir de lo que tiene. Claro. Tienen que Sí, sí, venir sí. dos o tres figuras. No hay que desarmar este grupo, No, me parece que es vital, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber un salto, ¿no? Para lo que es la realidad deportiva de Arsenal. Hoy estás compitiendo en Europa League, está bien, la pelea de la Premier también es medio inesperado, pero está sucediendo. Pero creo que la temporada que viene no solo ya sos un contendiente en la liga inglesa, sino que estás al máximo nivel de competición europea y hay que estar a esa altura. Entonces me parece que no podés regalar nada, no se puede ir nadie. no. Y además el futbolista que venga ya no tenés que persuadirlo prometiéndole algo que todavía no existe, sino que ya está. Jugando la Champions League, el futbolista, más allá del prestigio que tenga la institución Arsenal como escudo y lo que representa, jugás la Champions League. O sea, ahí Sí, sí. me parece que en la negociación vas como, pero voy a jugar la Champions League, ya está. Si faltaba un Total. ítem para completar dentro del casillero, y hay jugadores de relieve que dicen, sí, pero no, yo no voy a jugar la Europa League. Para eso elijo, no sé, el Manchester United, qué sé yo, no sé. Sí, sí, Si lo otro, estás en sí, la sí. puja por un jugador. Lo entiendo, perfecto y comparto. Me parece que hoy, si había algún punto bajo o alguna flaqueza en el proyecto Arsenal, era que no forma parte de la Champions. Y la temporada que viene me parece que estás dentro de un proyecto, creo que te diría de los mejores de Europa, de los mejores Sí. proyectos de Europa. Hoy el Arsenal está dentro de los mejores 5 equipos de Europa. Hoy. Sí, No a futuro Champions League. Napoli, Manchester City, lamentablemente. Arsenal, digo lamentablemente porque es nuestro competidor en la Premier sí, League. sí. A mí primero me pongo la camiseta de los equipos que juegan bien al fútbol. Bien. Y la verdad que es un deleite ver jugar al Manchester City como jugó ayer, ¿no? Cosa que no estaba haciendo. Pero Arsenal no tengo dudas. No tengo dudas. Y el Nápoles también. No, el Napoli es Placer por la fantástico. vista. Y Sí, que, como decía Borges, hay algo de eternidad en la belleza, ¿no? Yo creo que la belleza es tan necesaria en un mundo tan igual mm, que el que no quiere la belleza está dentro de la mediocridad y la verdad que nosotros nos tenemos que alejar de todo eso. Yo la no, exijo, la pido, la necesito, la busco y cada vez que hay un equipo que me genera eso, no sé, tengo ganas de verlo. total.
Total. Sí, sí, aparte, Diego, está en el gen del club, está en el ADN, en la identidad. Un club Aparte la belleza no es, como te dije, creo que lo hablamos en algún momento, la belleza no aparece como un adorno, ni siquiera como una búsqueda, ¿eh? La belleza aparece cuando las cosas se hacen muy bien. Muy bien. No es que uno, cuando aparece la belleza, le quita una porción al resultado. Eso no sucede. Generalmente, cuando el jugador se expresa y lo expresa a máximo nivel, aparece la belleza. Como un pintor cuando va a pintar, no quiere pintar un cuadro bello, se inspira y lo pinta. No es el propósito inicial hacerlo, sino No, no. que nos refleja el arte y cuando está inspirado, cuando tiene sentimiento, cuando lo vuelca en un, no sé, en un lienzo, en una pared, en donde sea, aflora, igual que en el Claro, fútbol. eso es una consecuencia. Exacto, es. Bueno, Exacto. porque Pregunta. esto de enfrentar lo lindo con lo útil es una estupidez grande como una casa que lo instalaron los periodistas no sé de dónde, ¿no? Eso, seguramente son odiadores de la belleza. Sí. Pregunta acá Nicolomo, dicen, ¿cómo piensan que influirá la presión de un equipo joven de llevar la mochila casi 2 décadas sin coronar? O sea, el Arsenal hace 19 años que no gana la Premier League. Después de la fecha FIFA, ya cuando van a quedar 10 fechas, recta final, o sea, estamos entrando en la recta final ahora sí de lo que es esta temporada. ¿Cómo pensás que lo va a llevar el equipo? Bueno, ya el equipo ha dado pequeñas muestras de personalidad, pequeñas grandes, pero digo, puntualmente en los últimos partidos, ya jugar con el resultado opuesto del Manchester City, sabiendo que está ahí, atándote, ¿no? Hasta ahí, a 2 pasitos tuyos, me parece que también te va haciendo. No es lo Sí, mismo sí, sí. ganar en la fecha 15 que en la fecha 34. Esto lo sabemos todos, todos. Cuando hay una tensión y cada partido es definitivo. Y vos sabés que hoy tenés la obligación de ganar sí o sí si no perdés el campeonato. Me parece que también todo este transcurrir del campeonato le va dando al equipo, ¿no? Herramientas para estar fuerte, alimento para estar mejor, y entonces puede llegar un poco más armado a fin de campeonato, lo que no quita que sea un momento de jugar al límite sabiendo que puedes quedar afuera y eso hay que psicológicamente saberlo sobrellevar. Ojalá que el entrenador los libere, los libere de esa tensión y los haga jugar como están haciendo últimamente y desde que empezó la temporada. Bien, bien. Últimas dos, Diego. Nos pregunta acá Juanchi Digi que dice: ¿no les parece que el Arsenal a veces sufre por demás la salida del arquero y los centrales? Entiendo el estilo, pero en partidos como contra el City los errores fueron caros, dice. Mira, seleccionar un partido o 5 jugadas dentro de un campeonato me parece obvio que uno siempre pone la lupa en los errores, pero forma parte de su funcionamiento. Entonces, sí, creo yo que a veces el arquero, reconozco que me pone algo nervioso, no sé, él mismo parece muy eléctrico, como que hace todo Él tiene, ¿no? Tiene como cierto. Es a veces. hiperkinético. Sí, 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 sí. Y tiene momentos de confianza total donde capaz mete una pelota cortada de Sí, 30 sí. metros al pie de un compañero y tiene momentos donde quiere salir jugando y tambalea un poco. Pero yo creo que le pasa a todos los arqueros, ¿no? No, hay muy pocos arqueros en el mundo que tienen. A ver, uno para mí, yo creo que el jugador más seguro con la pelota en los pies es Dibu Martínez. Yo creo que hoy Dibu tiene esa seguridad, lo veo equivocarse muy poco con la pelota a los pies, pero yo creo que le pasa a todos. Le pasó a Courtois, le pasó a Alisson en el partido de ida de esta serie, le pasó a Donnarumma en algún momento, le pasa, me A parece que a Rodri casi le pasa ayer, y le pasó al City contra el Tottenham. Mirá, yo creo que los riesgos no se pueden evitar. Yo creo que cada vez que uno toma una decisión dentro de la cancha no hay que hacerlo porque me lo dictó el entrenador, sino uno tiene que discernir en ese claro, momento si la decisión que se toma conlleva una consecuencia, un riesgo superior.
las cosas no se hacen por capricho, ni las decisiones se toman porque el entrenador me dijo, sino que el jugador tiene que decidir dentro de la cancha. Yo creo que salir jugando es parte de un todo, no es ideológico, no es que a mí me gusta, a vos te gusta, creo que cuanto más sale la pelota jugada del fondo, el central o el volante recibe mejores condiciones y por otra parte el delantero puede tener una ventaja, o sea, es como son eslabones, es como una cadena que se va alimentando. Y ahí es donde el jugador tiene que saber distinguir si en un momento determinado es mejor un pelotazo que un pase arriesgado. Y creo que sí, mejor un pase largo que un pase arriesgado. Hay momentos que sí. Y si hay que tirarla lejos a la tribuna, quizás sea la mejor decisión en esa jugada. No quiere decir que es una norma. No quiere decir que es una norma. No es una norma. Pero en esa jugada sí es la mejor decisión. Total. Y hablamos también, lógicamente, de la jugada del City, pero el fin de semana, Saliba, con ese pase que le pone a Xhaka, totalmente. Terrible. Fue una locura, Diego. Jugada, hijo, esa, porque salieron de allá, de ese cuadrado, de la derecha, la habían tocado, ¿te acordás de la jugada? Como hubo 10 pases previos al cambio de frente de Saliba. Sí, hubo varios pases previos, pero el equipo estaba ahí, en esa zona, y de repente Saliba, que parecía que estaba complicadísimo, mete un pase, aparte con un efecto especial para que la pelota pase por ese pequeño pasillo que se había armado y sale Xhaka con todo el campo de frente. Y sí, quedamos... fue un pase de zurda por encima de 2 jugadores, diría, que estaban inclinados hacia estaban presionando sobre la izquierda, la derecha nuestra, sobre la izquierda del Fulham, y Saliba con zurda, levanta la cabeza y le pone la pelota a Xhaka, creo que fue. A Xhaka, que sale con toda la cancha de frente y Arsenal cubriendo los 5 pasillos, o sea, si no terminaban goles, era muy fantástico. Esas cosas que a veces genera el equipo. Sí. Bueno, las últimas. Pregunta acá Tiagix, 22. ¿Qué jugadores traerían para jugar la Champions? McAllister. Me parece que ahí estamos todos, ¿no? O sea, yo creo que estamos todos con Alexis en ese sentido. McAllister. Yo también lo... Ese volante que tiene todo, tiene capacidad estratégica para jugar al fútbol, o sea, sabe jugar de espalda en espacios reducidos, sabe tomar decisiones, le da el fútbol en la mitad de la cancha, lo enriquece él, juega de mediocampista por la izquierda, tiene gol, media distancia, llegada, presiona bien, sabe jugar al lado del 5 también si hay que socorrer al volante central si salió, tiene garra, tiene espíritu para jugar, completísimo. Sí. Completísimo. Sí, Gambetea, conducción, la lleva. Sí, tiene gol. Ojalá que alguien se ilumine y lo compre a McAllister. Ojalá. Y si hay que poner algo y competir con el Chelsea para llevártelo o con quien sea, Liverpool, hay que pagar lo que hay que pagar. Me encanta McAllister. Me encanta como jugador de fútbol. Me encantaría. Aparte lo veo también como profesional, digamos, como personalidad, más allá de lo que futbolísticamente tiene, un jugador súper profesional, súper de perfil tranquilo, y me parece nunca mareado por los flashes, una ética de trabajo muy marcada, hizo una carrera muy paulatina también, de equipo chico a equipo grande del fútbol argentino, entre comillas, ¿no? Que no se me ofenda a nadie. El salto a Europa, a un equipo también sin tanto renombre, me parece que está para, ahora campeón del mundo, me parece que está para llegar en su mejor momento. Sí. Y tiene todo, asume responsabilidades jugando, no se esconde, tiene coraje, tiene todo lo que puede tener, y tiene un papá que lo va a encarrilar cuando el jugador en algún momento se pueda salir del camino, si es que se sale. Estoy diciendo quizá algo inapropiado, pero tiene el papá que fue jugador de fútbol y está atrás. Entonces sabe que lo que tiene que hacer, y ojalá que pueda venir. Yo lo pido porque es un chico que tiene una seriedad en todo. No se le subió el éxito a la cabeza, sigue jugando. Yo lo veo jugar con el Brighton y sigue jugando como si no hubiese sido campeón del mundo. La verdad que no se apoya en eso, una barbaridad. Bien, última, se la dejamos al profe esta, que le mandamos un abrazo. Dice,
considera que si Thomas y Jesús están sanos y disponibles, el Arsenal es favorito ante el City en el Etihad, partido que va a ser importante para la pelea por el título. ¿Es una locura, pregunta, pensar eso? Yo no creo que nadie sea favorito en el mundo contra el City, que no es lo mismo que no se le pueda ganar. No es equivalente. Ganar se le puede ganar a cualquiera, sobre todo el Arsenal. Ya hemos comprobado que podemos discutirle, pero favorito contra el City no. Ni el Arsenal, ni el Bayern, ni nadie en el mundo es favorito ni contra el City, sobre todo contra el City. Porque es un equipo que tiene todo. La verdad que tiene todo. Tiene todo. Que esto no quiere decir que el Arsenal lo pueda superar circunstancialmente y le pueda ganar. Pero yo, ahora juegan 5 minutos el Arsenal contra el City en el Etihad y veo el partido con optimismo. Lo veo con optimismo. Bien. Ahora, ¿favorito? No. Creo que el favorito siempre va a ser el City. Perfecto. No, queda clarísimo. Y bueno, y compro. Creo que estamos, si hablamos de fútbol auténticamente y corremos el corazón acá a un costado, sí, lógico. Creo que todos vamos a estar en la misma línea, ¿no? Total, como lo hacemos siempre. Sí, sabemos. Bueno, Diego, nada, perfecto. Hemos cerrado acá un nuevo stream. De a poco este espacio va siendo cada vez más suyo, que es la idea, con la gente, con los intercambios. Hablamos de las 100 victorias de Arteta. Mañana comentás al Arsenal, así que vamos a estar todos ahí atentos a esa transmisión. Y bueno, ojalá que con victoria, más allá de que la Europa League genera eso de que nos puede sacar un poquito de lugar en el calendario y demás, también un poco yo creo que este equipo se alimenta de cada victoria, ¿no? Y cada victoria es un motivo más para sacar pecho, para dar un paso adelante, para seguir confiando, para sentirse más seguro. Y se ha repuesto, ¿no? de ciertos tropiezos y sabemos de la resiliencia que tiene, pero victorias traen más victorias, me parece, ¿no? Que cada triunfo sea una consecuencia de lo que pueda venir en el siguiente partido. Totalmente. Sí, yo creo que va a estar bien que el Arsenal continúe, por más que sea para nosotros de un segundo interés, pero me parece que es una competencia que le puede dar al Arsenal mucho rodaje a algunos jugadores, y tenés el incentivo de que faltan pocos partidos para salir campeón, no es una maratón como la Premier League. Claro. Es una carrera de 500 metros. Entonces, el objetivo está ahí cerquita. No es mi gran obsesión, la gran obsesión de nadie, es la Premier League, pero ojalá que pueda superar y por lo menos, si hay que perder, que sea un poco más adelante y contra un rival de la entidad del Arsenal, que puede ser como Manchester United, aunque nos duela, que puede ser en ese partido, se digeriría mejor una derrota. Me parece que acá contra el Sporting nosotros somos, así como te dije antes, claro favorito para ganar y tenemos más equipo que el Sporting. Ojalá que podamos superar esta barrera, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, gracias a todos los que estuvieron hasta acá en el stream, a los que nos dieron seguir en el canal de Twitch, súmense, los que no apretaron el botoncito ahí también, para estar al tanto de cuándo prendemos, de cuándo está Diego, muy atento a las redes sociales también. Este episodio, este stream completo lo van a tener en YouTube, también en nuestro canal de YouTube, para ir a revisarlo en los días posteriores, cuando les quede cómodo, también para el que no pudo estar acá, que tenga la posibilidad de verlo, de ver este análisis, de disfrutar de Diego como disfrutamos nosotros. Y bueno, el abrazo para todo el equipo, para Torto, para Debo, para Mati, para Adrián, Seba también, que forma parte de este hermoso grupo que hemos formado. Y nos reencontraremos la próxima. Los chicos son los grandes, la verdad que a ver, tenemos acá por ustedes, si no tenemos el Dream Team. Yo no quiero presumir, pero me parece que tenemos el Dream Team. Total. Sí. Yo me nutro mucho y no lo digo ahora porque justo salió el tema. Me nutro mucho con los análisis de ustedes, de verdad lo digo, pero no me gusta complacer ni dorar la píldora a nadie. Me nutro mucho. Gracias, Diego, gracias. No, en serio.
No, lo sé que es genuino, que es de verdad, pero se agradece, obvio que se agradece. Gracias a todos también a los que estuvieron acá. Nos vamos a reencontrar la próxima y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau, chau. Chao.